Hebreos 6, 13 al 20. Hermanos, así dice la palabra de nuestro Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Podemos sentarnos. El hombre busca seguridad. De hecho, en un sentido, podríamos decir que todo lo que busca el hombre es seguridad. Los hombres la buscan de diferentes tipos, de diferentes categorías. Y como cristianos, mis hermanos, nosotros también, nos demos cuenta o no, buscamos seguridad. No obstante, depende del lugar, objeto, cosa en el que busquemos nuestra seguridad como cristianos, esto afectará drásticamente nuestro caminar. El apóstol, con los versículos 16 al 20, en donde estará nuestra atención en esta tarde, el apóstol cierra un gran paréntesis que comenzó hace algunos versículos atrás. Ustedes recordarán que en el capítulo 5, versículo 12, el apóstol se detiene y dice: a ver, hablando del sumo sacerdote, tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Y no solo porque son complejas de entender, sino principalmente porque están aletargados. O sea, no están poniendo en práctica lo que ustedes ya saben que deben obedecer. Se les ha exhortado por carta, sus pastores le han exhortado, ustedes han leído la palabra y saben lo que deben hacer, pero no lo están haciendo. Eso les ha retrasado en su aprendizaje porque sus sentidos espirituales están atrofiados. Así comenzó la exhortación. Por eso pasamos por el tema de la apostasía, seguimos hasta en la última ocasión con el ejemplo de Abraham, porque el autor no solo les demuestra cuál es su problema, sino que propone la solución. ¿Y cuál es la solución? Que sean solícitos en obedecer la palabra de Dios. Mis hermanos,
la forma en la que termina el apóstol ahora, en un sentido, llega al mero corazón del problema de los hebreos y muy probablemente a la razón por la cual nosotros muchas veces en nuestro cristianismo no avanzamos. ¿Y cuál es esta? Que empezamos a poner nuestra seguridad o a buscar nuestra seguridad no en las promesas de Dios, sino más bien en cosas creadas, en cosas de este mundo. El autor prácticamente con esta exhortación viene a decir: despierten, ustedes tienen una gran seguridad, no tienen por qué estar viviendo con temor, tomen valor, vamos, saquen las armas de su milicia, vamos, salgan adelante, vamos, obedezcan a Dios. Ustedes tienen gran seguridad para hacer eso. Déjenme poner una ilustración para transmitir lo que el autor está haciendo. Era una noche oscura cuando el barco zarpaba del puerto. Había marineros experimentados y jóvenes. No se habían movido muy lejos del muelle cuando una tormenta que pensaban no los azotaría, súbitamente los sorprendió, súbitamente los atrapó. La tormenta rugía. El barco de madera rechinaba por todos lados. Entonces, el capitán ordena: tiren el ancla. Tiren el ancla. Aquel instrumento dentro del barco, ese instrumento pesado, esa herramienta pesada que permite que esa nave se quede quieta y así poder sobrepasar la tormenta. Todos escucharon el anuncio. El ancla cayó efectivamente. Los minutos pasan. El barco se sigue zarandeando. Y entonces algunos se empiezan a esconder. Dejan las amarras. Unos estaban sujetando unas cuerdas para mantener el bote, pero a la luz de la tormenta se van y se esconden. Otros tenían que estar acomodando las velas para que el viento no las rompiera, pero a la luz del temor van y se esconden. Dejan su puesto. Podríamos decirlo en términos militares, dejan su puesto de batalla por causa del temor. Y entonces a los atemorizados se acerca el capitán y dice: levántense, el ancla está en su lugar, el ancla cayó bien, estamos seguros. Esta tormenta no va a hacer más que zarandearnos un poco, pero vamos a permanecer. Levántense, tomen armas ya. Tomen su poste, tomen su lugar. Mis hermanos, esto es lo que está haciendo prácticamente el apóstol con los versículos 16 al 20. Está recordándole a los cristianos que el ancla está en lugar seguro y no hay nada que temer. Les está recordando que no hay razón para retroceder. Este barco ilustrativo me permite hacer algunos paralelos y semejanzas con la vida cristiana.
Todos hemos entrado en la nave del cristianismo. Nos hemos subido a bordo, embarcados en esta travesía hasta llegar a casa. Pero hermanos, se nos prometieron muchas tormentas en el camino. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Nadie dijo que íbamos a ir en un río artificial manejado por computadora desde algún lugar. Esto es mar abierto en verdad. De manera que así como este barco fue azotado por las olas, así el cristiano constantemente será azotado por las olas. Pero así como este barco tenía una firme ancla, así el autor de Hebreos nos dice que nosotros tenemos una firme ancla del alma. ¿Cuántos problemas nos enfrentamos? Aquellos que hemos decidido caminar y seguir a Jesucristo. Enfermedades, pobreza, problemas, malas relaciones, injusticias. Ahora esto azota a cristianos o no cristianos. Pero el punto es que el cristiano en medio de estas pruebas tiene esperanza. Ahora, como cristianos, más pruebas se agregan a nuestro caminar en medio de este mundo perverso. Por ejemplo, rechazo, pérdidas económicas por mantener nuestra fe y no ceder a las acciones pecaminosas, riesgos por compartir nuestra fe, riesgos por mantenernos firmes sobre lo que implica el matrimonio, un hombre con una mujer, por negarnos al aborto, al asesinato de seres humanos, por atreverse a ir a lugares no alcanzados. Ahora, si sumamos a esto que no solo el mundo está contra el cristiano, sino su propia carne, que le fatiga, que le tienta, que le hace deprimirse. Y si sumáramos la ira del diablo en todas estas cosas, en los peligros, en las circunstancias difíciles que pasamos, en las peleas que incita, en las rencillas que se levantan. Hermanos, estamos en el barco, pero esto es mar abierto. ¿Y a qué somos tentados como cristianos? Somos tentados, mis hermanos, a dejar nuestro puesto, a no hacer lo que Dios nos ha mandado, a escondernos en los camarotes, o incluso algunos a abandonar el camino en el siguiente puerto, no regresando a la nave después de haber retomado los alimentos. Ahí está el padre que deja su puesto como padre espiritual o como un miembro fiel de la iglesia, porque está buscando conseguir seguridad. Pero no la seguridad que promete Dios, sino seguridad de este mundo, asegurando un buen empleo, teniendo buena economía y dándolo todo solo por no perderlo. Ahí está el joven, desgastando su vida, deshonrando a sus padres, deshonrando su iglesia local, ignorando su llamado, su fuerza para predicar las buenas nuevas, y más bien lo está dejando todo por alcanzar a tener un buen currículo al final de sus días.
O allí está el hombre pasado de años, dejándolo todo y arriesgando incluso su salud, solo por terminar con una buena jubilación. Porque ¿dónde está la seguridad? La seguridad consiste en que mi vejez la pase sin problemas de economía. O ahí está la familia, considerando abandonar. Ahí está el pastor, considerando abandonar la iglesia y buscar otro lugar más seguro en el país o en otros países. Por la dificultad social en el que está. Ahí está el hombre escondido en su casa porque no sale a predicar el evangelio por los riesgos de este mundo. Arriesga para sus negocios, arriesga para su carrera, arriesga para las vacaciones, pero no puede arriesgar para salir a predicar el santo evangelio de Cristo. Ahí están los que antes visitaban a sus hermanos en las cárceles, pero ahora están escondidos en casa sin querer salir. Ahí está el hombre invirtiendo más en propiedades, más en la bolsa, más en carros, porque su seguridad está en acumular y no en las promesas respecto al reino del Señor. Ahí está el hombre que no acepta el llamado de Dios para el ministerio porque no quiere dejar la comodidad y estabilidad que uno puede tener en la vida. Ahí está el hermano enfermo que no puede alabar a Dios en su cama porque se ha olvidado que tiene un ancla firme en donde su barco está seguro. Mis hermanos, ¿dónde está su seguridad? Dime dónde buscas y te diré dónde estás. Dime dónde buscas y te diré en qué parte del barco estás. Dime cuál es tu seguridad y te diré si estás arriba a bordo, peleando contra el viento, tomando las sogas, o estás escondido abajo, o ya dejaste el barco en el muelle pasado. Esto es lo que estaba ocurriendo a los hebreos, mis hermanos. Se habían endurecido en su corazón respecto al llamamiento de Dios para sus vidas, por temor, por las dificultades, porque el cristianismo les empezó a costar cada vez más, y por eso algunos estaban apartándose, y por eso algunos ya no estaban en el bote, ya estaban escondidos, o ya no estaban simplemente. Y por eso el autor viene a decir: mis hermanos, vean cuál es su esperanza para que puedan vivir en esta tierra agradando a Dios. Veamos el texto para entender el punto del apóstol aquí. Versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo mostrar Dios más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Mis hermanos, ¿cuál es la promesa que se nos hace aquí? ¿Es una promesa que implica a Abraham? ¿Es una promesa que implica a los herederos de Abraham? ¿Es una promesa que implica o implicaba a los judíos que recibieron esta carta? Pero es una promesa que implica o que tiene que ver con todos los herederos de Dios. ¿Quiénes son los herederos? Aquellos que se han aferrado por la fe a Jesucristo. Pero, ¿cuál es la promesa? ¿Es
la pregunta que queremos resolver. Hermanos, podemos resolver esta pregunta con un solo texto, así que vamos a Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Vean esto, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La promesa que los creyentes tienen, hermanos, la principal promesa que los creyentes tienen no es estabilidad económica, no es seguridad social, no es salud inmutable. La promesa que tienen los creyentes es la esperanza de la vida eterna. Esto es lo que se le prometió a Abraham. Mis hermanos, cuando Dios dice que le daría tierra y le daría una gran nación, le daría un pueblo, el cumplimiento material de esas cosas era solamente tipológico, anunciando la verdadera promesa de Dios a Abraham, la cual él saludó de lejos, como dice Hebreos. Dice, si Abraham hubiera creído que todo era la tierra, entonces, ¿por qué lo saluda de lejos lo porvenir? No, Abraham tenía su esperanza más allá de la tierra de Canaán, y no me refiero a la de los filisteos. Más allá que tener una nación física. Abraham tenía la esperanza de poder contemplar la gloria de Dios y así vivir con Él en una tierra, con una nación perpetuamente, para regocijarse en Él. Esta es la promesa que tenía Abraham y que tenemos nosotros. Ahora, en un momento veremos con más detalle esta promesa, pero lo que quiero enfatizar en este momento es la seguridad de esta promesa. Dice el autor que tenemos una promesa segura. ¿Cuál es la promesa segura, mis hermanos? Que nosotros que merecíamos el juicio de Dios, hemos sido alcanzados a misericordia y ahora por su gracia podremos contemplar la gloria del Señor. Mi hermano, esta es tu mayor esperanza. Hermano, ¿esperas otra cosa aparte de esto? Si es así, si esto no excita tu corazón, si esto no te alienta, es porque quizá te está pasando lo que a los hebreos, que ya no puedes saborear las cosas espirituales. No puedes saborear las cosas espirituales porque sus sentidos se han atrofiado. Ya no puede mirar más allá de la tierra. Por eso tiene que estar encontrando su seguridad en el dinero, su seguridad en los placeres, su seguridad en las propiedades, su seguridad por medio de la salud. La promesa que tienen los cristianos, que pueden reclamar en el buen sentido, que pueden pedir a Dios para que sea cada vez más real en su corazón, es la realidad de ver a Dios, mis hermanos.
La promesa que se hizo antes de los siglos no es otra, sino lo que es llamado la visión de Dios. Es cierto, nosotros nunca podremos ver a Dios con nuestros ojos físicos, pero el punto es que contemplaremos la gloria de Dios a través de la fe en la faz y gloria de Jesucristo por el Espíritu Santo. Hermanos, ese es el descanso que nos espera. Esa es la promesa. Ahora, el punto del apóstol en los versículos 16 al 18 es confirmarte que esta promesa es muy segura. Mis hermanos, cuán inestable es el mundo. Preguntaban los filósofos de antaño, ¿en dónde puede tu corazón encontrar felicidad, encontrar paz, encontrar seguridad? ¿En dónde? ¿Las riquezas? ¿Las riquezas te dan seguridad? Son tan efímeras que hoy el gran puesto que posees, mañana lo puedes perder. ¿Qué te da seguridad y felicidad? Ese lindo matrimonio con el que el Señor te ha bendecido, gózate en él. Pero mañana puede terminar. ¿Es la salud lo que te da seguridad y alegría para el día de mañana, el tener una salud estable, bien, fuerte? Solo necesitas una visita difícil con el doctor para que eso se termine. La fama, decían algunos. Las propiedades, otros. Cuán efímero es el mundo. Cuán efímeras son esas seguridades que no merecen el nombre de seguridades, sino inseguridades. Pero el autor está diciendo que los creyentes, no obstante, sí tienen una promesa que es segura. ¿Y cuál es esa promesa, mis amados hermanos? La promesa de contemplar a Dios. Vean esto, dice: los hombres, cuando necesitan acordar, cuando necesitan llegar a una solución, muchas veces utilizan, además de la promesa, el juramento. ¿Y qué es un juramento? Bueno, lo hemos visto en algunas clases de teología pactual, pero es aquella promesa a la que se le añade maldición, o en donde una parte se compromete a cumplir algo y testifican esto a través de un símbolo. Hermanos, Dios no debía establecer un juramento. De hecho, el juramento no es para Dios en sí, mis hermanos. El juramento lo que hace es confirmar a la otra parte la certeza de que tal cosa se va a cumplir. ¿Por qué entonces Dios, si su promesa es suficiente, pues Él no miente, por qué añadió juramento? Hermanos, lo hizo por la débil fe de Abraham, lo hizo por la débil fe de los israelitas, lo hizo por la débil fe de los hebreos, lo hizo por la débil fe de la Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara.
El juramento fue algo que Dios decidió tomar por amor a su pueblo. Oh, mis hermanos, yo sé que tú quieres ser consolado en tu corazón. Y cuando un hermano te ve caído, ese hermano quiere ver tu corazón consolado. Pero lo más hermoso de este pasaje es que nos revela que es la voluntad de Dios que nuestros corazones sean consolados. Sí, en el mundo va a haber aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa que ha vencido al mundo? La promesa de la vida eterna. De manera que Dios quiere que tan grande como son nuestras tribulaciones, tan grandes sean también nuestras consolaciones. Hermanos, ¿qué es lo que le ha traído aflicción a nuestro corazón este año? ¿Qué es lo que le ha traído aflicción a nuestro corazón esta semana, este mes? ¿Le ha traído aflicción la maldad de este mundo? Y como Lot, nos dolemos por la maldad que hay. Y esto nos hace dejar nuestros puestos, escondernos en el hogar, metafóricamente hablando, dejar de preparar a nuestros hijos para el cristianismo, porque esto es difícil. Me acuerdo que una vez una familia alababa mucho el ministerio pastoral. Yo en ese tiempo no era pastor, tenía como 18 o 19 años y me la pasaba escuchando cómo esa familia decía, ¿no? Y me animaba constantemente, no, sí, el ministerio pastoral. Una vez, un amigo que también tenía el deseo del ministerio pastoral se acercó para pedir a una de sus hijas. ¿Y saben qué dijo el hombre? No. ¿Cómo va a ser esposa de un pastor? Hay más peligros, no hay seguridad económica, no hay un plan tal cual de jubilación para algunos. Hermanos, algunos así están viviendo la vida cristiana, alabándola de lejos, pero de lejos solamente, no haciendo su vocación, no cumpliendo sus roles como padres espirituales, como madres espirituales, como miembros de la iglesia, como aquellos que poseen el evangelio y que predican las buenas nuevas. Se encuentran hacia atrás, se encuentran lejos del punto de batalla. El punto del autor es: puedes arriesgar, puedes seguir avanzando en la vida cristiana, porque tu promesa es inmutable. Porque no hay forma en la cual esta verdad la puedas perder. Porque no hay forma en la cual puedas ser arrebatado del amor de Dios. Hermanos, ¿realmente creemos en la vida venidera? ¿Realmente creemos que vienen cielos nuevos, tierra nueva? ¿Realmente creemos que nuestras buenas obras van a ser para la alabanza de Dios? ¿Realmente creemos que preparar a nuestra familia para el reino es algo que vale la pena? ¿Estamos viviendo como si realmente hay cielo, hermanos? ¿Estamos viviendo como si realmente
¿Veremos el rostro de Dios después de deshecha nuestra carne? Hermano, el llamado aquí es a vivir como cristianos en el lugar en donde Dios nos ha llamado, no importando los riesgos que esto traiga, porque tenemos una promesa, una seguridad que no se va a mover: vida eterna. ¿En dónde tenían sus ojos? Ese viejo Policarpo, cuando a sus 90 y tantos años prefirió no negar a Cristo y sufrir las flamas que negar su fe. Hermanos, solo en la vida eterna, solo en las promesas eternas que se hacen, que aquel que ha creído el Evangelio no morirá. ¿En dónde tenían su fe aquellos decapitados, aquellos que permitieron ser decapitados en el libro de Apocalipsis? Tenían su fe en el invisible, en su promesa de que finalmente, tras nuestra muerte, nos uniremos a Él. Vivir la vida cristiana implica riesgo, súfrelo. Vivir la vida cristiana implica para ti escasez, súfrelo. Vivir la vida cristiana para ti implica continuo rechazo de la familia. Hermanos, pongan sus ojos más allá. Yo sé, hermanos, todos queremos un trabajo seguro, una casa bonita, y si es propia, mejor. Una colonia segura, un país sin problemas, un país con menos inseguridad, una salud estable. Buenos beneficios, buenas prestaciones. También Lot. Y luego su esposa. También Esaú. También la esposa de Job. Hermanos, ¿dónde está nuestra seguridad? ¿Para qué estamos trabajando? ¿Para qué seguridad estamos trabajando? Cuando estás cumpliendo en tu trabajo, ¿para qué lo estás haciendo? Cuando estás cumpliendo tus deberes en el hogar con los hijos, ¿cómo lo estás haciendo? Mis hermanos, solo la palabra nos puede despertar, solo la palabra puede avivar nuestros corazones para regresar a esa sencilla forma del cristianismo, de vivir como cristianos en cada uno de nuestros lugares y proclamar el Evangelio en esta perversa nación, en el lugar que el Señor nos ponga. Pero déjenme terminar diciendo, ¿quiénes tienen esta seguridad? Pues no quisiera dar la falsa esperanza a alguien que esté aquí y piense que estoy hablando de él. Miren el texto en el versículo 17 y 18.
Por lo cual, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Quiénes? Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Creo que lo podríamos entender con ese texto, pero la Biblia de las Américas aquí es más clara en mi opinión. Escuchen cómo dice la Biblia de las Américas. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Los que tienen esta seguridad no son los que sufrieron en este mundo. ¿Han escuchado ese pensamiento? A esa persona le fue muy mal en este mundo, seguramente en el cielo le irá bien. No, no son aquellos tampoco que pertenecían al pueblo de Israel o que caminaban en la ley de Moisés. No, dice que aquellos que tienen esta esperanza son los que han encontrado refugio en la promesa del Señor. ¿Cuál es la promesa del Señor? Sigamos leyendo en el versículo 19 y 20. Hablando de la esperanza, dice el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hermanos, dice el texto que nosotros, los que nos hemos refugiado en la esperanza, tenemos un fuerte consuelo porque el ancla cayó en el lugar correcto. Ahora, ¿hacia dónde se avientan las anclas? Hacia el mar o hacia lagos, ¿sí? Ahí es donde se avientan para que busque tierra firme. ¿Dónde está esta ancla? Según el texto, entró al tabernáculo. Hermanos, la única razón por la cual el hombre puede hablar de la esperanza de ver a Dios es porque el ancla entró donde Cristo está. El ancla entró en el lugar santo. Vean esto, hermanos. Todos nosotros, pecadores, separados de Dios, fuimos rechazados de su presencia, amigo. Así es como nacemos. Por eso nadie nace con esperanza naturalmente. Niños, ustedes no tienen la esperanza que hemos hablado solo por venir a la iglesia, solo por nacer en un hogar cristiano. Ustedes no nacen con esa promesa, con esa esperanza. La esperanza la obtienen aquellos que han puesto su confianza en Jesús. ¿Por qué? Hermanos, Dios prometió que su pueblo vería su rostro, pero para que esa esperanza, esa ancla pudiera entrar al lugar santo, hubo uno antes que tuvo que pasar por ese lugar. Vean esto. Quiero que me sigan en este punto. Dios prometió: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Esa es la esperanza. Y tenemos esa esperanza firme. Pero la única razón por la cual esa esperanza es firme, o sea, está en el lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Sino la presencia de Dios mismo.
La única razón por la cual nuestra esperanza, si es esa, si es contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, es porque hubo uno que abrió el velo para que nosotros pudiéramos contemplar su rostro. El pecador no puede contemplar la gloria de Dios aparte de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz, abandonado por el Padre, donde no vio el rostro del Padre, por lo cual gritó: Dios mío, ¿por qué me abandonas? Y la razón por la cual ese rostro le fue oscurecido es para pagar nuestra condena de merecerse estar separados de Dios. Hermanos, resucitó para presentarse ante Dios. Lo que nos está diciendo el texto es que hay esta promesa que Dios nos dio. Entró y está y es segura, porque uno la cargó para poderla introducir al lugar santo. Déjenme explicar esto de otra forma con el mismo libro de Hebreos. Dice el texto de Hebreos que Cristo padeció fuera del campamento. ¿Qué significa que Jesús murió fuera del campamento? Bueno, literalmente murió a las afueras de Israel, pero el concepto es más bien levítico. Fuera del campamento eran donde las cosas que la presencia de Dios rechazaba tenían que ser puestas. Por ejemplo, los leprosos. Por ejemplo, los desechos de los hombres. Tenían que estar fuera del campamento porque el campamento de Jehová era santo. Cristo, para que nosotros pudiéramos entrar al campamento, salió fuera de él para morir como algo que la presencia de Dios rechazaba. ¿Para qué? Para que nosotros tuviésemos una gran esperanza. Hermanos, el texto de Hebreos entonces nos dice: ¿por qué podemos vivir esta vida cristiana con denuedo, con valor, con entrega, sin escatimar en nuestras fuerzas, en nuestros recursos, en nuestro tiempo, en nuestra seguridad física? ¿Por qué? Porque tenemos una promesa que es muy segura. ¿Cuál es la promesa? Hermanos, que después de deshecha nuestra carne, con nuestros ojos, veremos a Dios. Dice Pablo en Tesalonicenses: alentaos por lo tanto con estas palabras, que viene el momento en donde se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él, y entonces estaremos con Él para siempre. Alentaos por lo tanto con estas palabras, dice el apóstol. ¿Y por qué es segura? Porque Dios no miente, y lo prometió, y como si no fuera suficiente, añadió juramento para que tu corazón esté confortado y consolado, hermano. Que cuando cierres los ojos, realmente le verás. Que cuando se toque esa trompeta, si es que no cierras los ojos en esta tierra, realmente lo verás. Pero la segunda razón por la cual esta promesa es segura es porque Cristo ya murió, mis amados. Y escuchen esto, en Hebreos 6
donde entró Jesús por nosotros como precursor. Miren, el ancla regularmente tiene el propósito de que el barco no llegue a donde está el ancla, ¿no es cierto? O sea, se avienta el ancla para que la tormenta no hunda el barco y llegue entonces el barco también donde está el ancla. Bueno, esta ancla es peculiar, porque dice el autor que el ancla llegó donde está nuestro precursor. O sea, hermanos, la razón por la cual la promesa es segura es porque Cristo ya murió y resucitó. Y entonces, donde Él está, nosotros estaremos también. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es segura porque Cristo ya entró y la palabra de Dios es inmutable. A la luz de esto, tengamos paz, pues entonces el vivir es Cristo y el morir ganancia. Hermanos, esto se dice fácil poéticamente, pero intentemos orarlo para que podamos vivirlo, que realmente Cristo sea nuestro vivir y que veamos la muerte como la misma ganancia. Entonces arriesgar es entendible. Entonces ahora entendemos los viajes peligrosos de Pablo. Ahora entendemos los latigazos que estuvo dispuesto a recibir. Ahora entendemos la pobreza que estuvo dispuesto a pasar. Ahora entendemos el arrojo que tuvo a predicar el evangelio. Porque ¿qué es lo peor que nos podía pasar sino la muerte? Pero la muerte es ganancia para el que está en Cristo. Hermano, hermana, a la luz de esto, sirve a Dios en el lugar donde estás, anunciando el evangelio, preparando a tus pequeños y sirviendo en tu hogar para que otros conozcan a Cristo. Hermano, decimos que deseamos poner la mochila a nuestros hijos para que se vaya a un lugar misionero, pero ¿realmente lo deseamos? Pon tus ojos en esta promesa para que realmente podamos prepararlos para que sean esas puntas de lanza que avancen el reino más que nosotros. Querido padre de familia, deja de excusar tu vida cuando rehusas tus responsabilidades espirituales solo porque quieres darles mayor seguridad social, económica en este mundo. ¿Qué no estás viendo que esa no es la seguridad principal que debes dar? Vivamos teniendo esta promesa delante. Jóvenes, entregar la vida por el Señor. Yo sé, hermanos, necesitamos abogados cristianos, doctores cristianos, todo eso está bien. Pero me pregunto si habrá jóvenes o señoritas que han dejado de perseguir la vida ministerial porque están poniendo las cosas en los ojos, están poniendo sus ojos en las cosas de la tierra. No te ha llamado el Señor, no te metas. Te ha llamado, no huyas. Pon tu mirada más allá. No importa lo que digan
el mundo o la familia, que estás desperdiciando tu vida, que vas a arriesgar tu vida. ¿De qué se trata? ¿Quieres ganar tu vida para perder tu alma? ¿O quieres perder tu alma para ganar la vida? Mis hermanos, el autor de Hebreos deseaba, antes de entrar al tema de Melquisedec, exhortar a la iglesia a seguir su caminar, a tomar valor y seguir adelante. Espero que esta palabra traiga valor también a nuestros corazones para seguir adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y que aquellos que tienen su mente cautivada por las cosas de este mundo, cautivados por el príncipe de este mundo, que es el diablo, que puedan poner sus ojos en el Salvador, el Cristo, y en la vida eterna